Nunca me habría imaginado que vivir con mi recién casado David y su hijo Mako sería tan complicado. Decidir unir mi vida a la de David mediante el matrimonio ha sido, indudablemente, una de las elecciones más acertadas que he hecho. No obstante, trajo consigo transformaciones inesperadas. Mako, recién cumplidos los 21 años, al terminar sus estudios, se hallaba en la exploración de sus siguientes pasos en la existencia, mientras David se ausentaba con frecuencia. En mis desplazamientos laborales, pasaba largas horas en compañía exclusiva de mi astro. La relación que compartíamos resultaba conveniente. Quizás hasta excesivamente. Nuestra relación era excelente y estar juntos era algo natural. La atención que Mako demostraba era sobresaliente, revelando una madurez que iba más allá de su edad. Al principio, no experimentaba ninguna verdadera tensión entre nosotros, lo cual atribuía a su amabilidad y cortesía. No obstante, con el transcurrir de los días, empezaron a surgir instantes breves pero importantes que me hicieron plantearme si existía algo adicional. Algo que ninguno de los dos se animaba a admitir. La situación llegó a su punto culminante. Aquella mañana, la sensación de estar solo en casa me abrazaba, ya que David estaba ausente debido a su trabajo. En el cuarto de baño, finalizaba mis actividades de la mañana mientras escuchaba el agua de la ducha y veía cómo el vapor creaba figuras en los espejos. Mis pensamientos divagaban, rememorando una charla con Mako de la noche anterior, en la que, de forma ingenua, habíamos indagado sobre sus anhelos y metas venideras. No obstante, percibí una indecisión en su expresión que me llamó la atención esa mañana al secarme el pelo frente al espejo, al escuchar un golpe en la puerta del baño. Desde detrás de la puerta entreabierta, la voz suave y envolvente de Mako se dejó escuchar. Lo que te sorprendió y te hizo parpadear. Mako no solía hacerlo. Al llamar a la puerta del baño a esa hora tan temprana, me vi en el espejo antes de volverme hacia la puerta. Por supuesto. Michael. Me encuentro presente. ¿Qué sucede? Hubo un instante de silencio y noté cómo se movía al otro extremo. Lamento interrumpirte, pero requiero tu colaboración. ¿Podría pasar un instante? Seguiré teniendo mis reservas sobre el vapor, mientras me cubría con una toalla fina. Mi cabello seguía mojado de la ducha. Flotaba en el aire. La inocente voz de Mako resonaba. Y era común que requiriera algo con premura. Claro que sí. Contesté, con una actitud relajada. La puerta se abrió poco a poco y Mako apareció, vistiendo ropa informal y con el pelo alborotado, como si hubiera acabado de levantarse. Antes de dirigirse hacia el armario, me echó un vistazo de soslayo, mientras buscaba lo que requería. Decidí volver a mirar el espejo fingiendo concentrarme en secar mi cabello. Sin embargo, no pude evitar notar una alteración en la atmósfera que nos envolvía. Discreta pero evidente. La manera en que se movía a través del espacio. Como sus ojos se detuvieron en mí por un momento extra antes de apartar la mirada. Logró acelerar mi ritmo cardíaco. Después de un momento, percibí que se detuvo por un momento. Susurró que lo tenía, mientras sostenía un frasco de pastillas. Sus ojos se quedaron clavados en los míos en vez de apartarse. Contesté que me estaba alistando para una ocasión especial. No solo para dar inicio a mi jornada. Mientras lo miraba de reojo y trataba de actuar con naturalidad. ¿Cuál fue la razón de su reducción de tamaño? Apoyado en el mostrador, con los hombros encogidos a medida que la tensión en la habitación aumentaba con el transcurso de los segundos. No tengo ni idea. Tu aspecto ha cambiado mucho, la observación me cogió desprevenido. De manera distinta. Me giré por completo hacia él, todavía cubierta con la toalla. Y me topé con su mirada. En sus ojos vi algo que nunca antes había experimentado, una fuerza. Un interés que me dejó sorprendido. Era distinto, ya que formulé la pregunta con un tono más apacible de lo que tenía pensado. Mako se pasó la lengua por los labios, apartando la vista brevemente antes de volver a cruzar su mirada con la mía. Explicarlo no tiene mucha dificultad.
Permanecí en ese lugar, sin poder articular palabra. A medida que la ausencia de sonido entre nosotros se hacía más opresiva, el ambiente se volvía espeso, impregnado de una tensión no verbalizada que me resultaba difícil abordar. Este individuo era Michael, mi amo. No es correcto que me sienta de esta manera, no tendría que encontrarme en esta situación. Entre la tentación de hacer caso omiso del instante y la obligación de aceptar lo que estaba ocurriendo. Antes de poder articular palabra, Michael se acercó un paso más, reduciendo la separación entre los dos. Observaba con intensidad, sintiendo como su corazón latía con fuerza, sin tener claro cuál sería su siguiente paso. Se detuvo a escasos pasos de donde yo estaba, con la mirada clavada en mis ojos. Disculpa si resulta extraño, expresó en voz baja, casi en un murmullo, que en los últimos tiempos he experimentado ciertas sensaciones y no estoy seguro si soy el único. La respiración se interrumpió bruscamente. En medio de la incertidumbre, me hallaba sin expresiones adecuadas, sin la posibilidad de dar una respuesta definitiva. Efectivamente percibí ese ligero cambio en nuestra conexión. La manera en que nos acercábamos de una forma distinta a la usual. Más allá de lo familiar. Michael. Empecé a hablar con un ligero temblor en mi voz, sin saber de qué se trataba. Antes de lograr concluir, él avanzó un paso más. Su mano acariciando suavemente mi brazo, el roce fue suave, casi como explorando. Sin embargo, se deslizó por todo mi ser como un impulso eléctrico, incluso estaba generando en mí una fuerte sensación de excitación. Contemplándolo sin aliento, lo miré con el corazón palpitando con intensidad. Y en ese momento me di cuenta de que habíamos rebasado un límite. Uno que ninguno de nosotros esperaba, pero que se había estado gestando desde hace un tiempo. Comprendo que esto no es correcto, murmuró Mako, manteniendo su mano en mi brazo. Pero no puedo contener lo que siento. Me resultó imposible articular palabra, la intensidad del instante me aplastaba y solo lograba contemplarlo. Con la mente repleta de ideas que no conseguía asimilar. Él era el esposo de mi hija. El vástago de David. Sin embargo, la fuerte atracción que existía entre nosotros era evidente. Dije en voz baja que tenía que marcharme. Retrocedí de repente, cortando el vínculo que nos unía. Mi voz temblaba de emoción. Sentí como el rubor subía por mis mejillas. Michael asintió con gesto apenado y murmuró: no fue mi intención. Así es. Todo está en orden. Tuve que detenerme, haciendo un esfuerzo por mantenerme erguido. Podremos entablar una charla después. Sin esperar respuesta, me moví rápidamente hacia su posición y salí del baño apresuradamente. Una mezcla de desorden, responsabilidad y otros sentimientos que no podía aceptar de inmediato me invadió, por lo que decidí cerrar la puerta de mi cuarto, apoyándome en ella. Sentí las palpitaciones intensas de mi corazón en mi pecho. ¿Cuáles son los eventos más recientes? ¿Cómo habían logrado llegar a esa posición? Todo ocurría a una rapidez abrumadora y, a pesar de ser consciente de que no había alcanzado ningún logro tangible, en ese instante me hallaba inmersa en una profunda confusión, sin tener certeza sobre cuál camino seguir a continuación. Tras ese momento, dediqué el resto del día a tratar de ocultar que la situación no había cambiado. Realicé las labores domésticas. Completé recados y ocupé mi tiempo en otras actividades para distraerme antes del encuentro en el baño. Sin importar mis acciones. Era imposible deshacerme de la imagen de Mako tan cerca de mí. Su contacto provocándome sensaciones nuevas. La expresión en sus ojos desconocida para mí hasta entonces. No era lo que se esperaba, me había unido en matrimonio con David. Y Mako era su hijo, convirtiéndose en mi hijastro. La conexión que compartíamos debió ser sencilla y cercana. Sin embargo, en cierto punto, las interacciones entre nosotros cambiaron. No se percató de ello hasta que ya no podía hacer nada al respecto. Permanecí en mi hogar la mayor parte del día, envuelto en mi propia compañía, mientras David realizaba uno de sus habituales viajes laborales. Mako se había marchado poco tiempo después de nuestra reunión.
cuando me encontraba sin compañía. Los pensamientos invadían mi mente y el silencio del hogar se volvía agobiante. Como si me empujara a enfrentar la verdad de lo ocurrido. Reviví una y otra vez en mi cabeza ese momento. Recordando lo cerca que estábamos. Como sus palabras aceleraron mi corazón y la fuerte atracción que sentí por él. Al llegar la noche. La ansiedad en mi pecho aumentaba. Durante todo el día no había recibido ninguna noticia de Mako. Y una parte de mí sentía un alivio misterioso. Después de lo ocurrido. Me encontraba sin saber cómo manejar la situación y me sentía desorientada sobre qué decir si él decidía mencionarlo. A pesar de todo. Una parte de mí. La que intentaba ocultar. Anhelaba su presencia y me cuestionaba sobre su paradero en ese instante. Me cuestionaba cuáles serían sus pensamientos y si estaba sintiendo la misma incertidumbre que yo. Mientras me encontraba en el sofá. Sostenía una copa de vino que estaba casi terminada cuando percibí que la puerta de entrada se abría. En ese instante. Sentí un fuerte latido en la garganta y, sin demora, aparté la copa. En el momento en que intentaba calmarme. Mako apareció brevemente en la habitación. Después. Me miró de forma enigmática y guardamos silencio por un momento. Se podía sentir la intensa tensión que nos envolvía. «Hola», susurró con delicadeza. Rompiendo el silencio. La voz que tenía era suave. Vacilante. Como si estuviera indecisa sobre cómo aproximarse hacia mí. Saludé respondiendo. Al levantarme de golpe. Mi voz temblorosa resonó en el ambiente. Experimentando una sensación de timidez. Dudaba de si volvería en la noche, solo quería salir un momento. La expresión de sus ojos lo revelaba todo. Mirando hacia la ventana. Se notaba su nerviosismo. Como si las palabras se le estuvieran escapando de las manos. No obstante. En su forma de hablar se percibía un detalle más. Algo que también conectaba con mis propias emociones. Incliné la cabeza. Mi pensamiento agitado. La oportunidad de expresar mis pensamientos y aclarar las cosas se aproxima rápidamente. A pesar de nuestros esfuerzos por volver a la normalidad. Las palabras no fluían como esperaba. En cambio, me encontré inmersa en la contemplación. Admirando cómo su camisa se ajustaba a su pecho y cómo su cabello oscuro caía con elegancia sobre sus ojos. Ya no era el joven que recordaba al casarme con David, ahora se había convertido en un hombre. Y en la tranquilidad de la habitación. Resultaba imposible ignorar su presencia. Michael dio un paso hacia adelante. Se aproximó hacia mí con las manos metidas en los bolsillos. Fijando su mirada en el suelo. Con un tono suave. Expresó su pesar por lo sucedido anteriormente. No quería que la situación se volviera incómoda. No logro entender lo que pasó, moví la cabeza y respiré hondo. Acepté con un gesto. A pesar de que mi tono de voz delataba que la situación no estaba ni cerca de estar bien. No me lo esperaba en absoluto. Aprobó con un sutil gesto de su cabeza. Cuando nuestras miradas se encuentran. Siento una extraña emoción recorriéndome. Como si hubiera algo especial entre nosotros. Algo que no debería estar ahí. Puedes confiar en mí. Estoy informado. Las palabras que pronunciaste me estremecieron. Y percibí como mi aliento se helaba en mi garganta. Quería comunicar algo. Cualquier cosa. Para detener esta situación antes de que empeorara. Pero en verdad no podía contradecir lo que él me estaba expresando. Había una especie de vínculo entre nosotros que se había desarrollado poco a poco. Y yo experimentaba un intenso miedo a reconocerlo. Con la voz temblorosa. Empecé a hablar. Michael. Lamentablemente. No se puede. Es imposible que suceda esto. Es evidente para mí que eres descendiente de David. Interrumpió mi silencio su voz llena de sufrimiento. Absolutamente todo eso. No obstante. Eso no afecta mis sentimientos. Se acercó más a mí y su cálido aura me rodeó. La distancia entre nosotros se acortaba a cada instante. Quería dar marcha atrás. Establecer una separación entre nosotros. Pero mis pies se quedaban quietos. En vez de eso, me quedé en ese lugar. Sintiendo como mi corazón latía con fuerza. En lugar de retroceder. Decidí avanzar y agarré su mano,
La sensación fue impactante, provocando una intensa sensación de calor en mi ser. No pude ignorarla. Lo contemplé, con la respiración contenida. Y percibí las mismas sensaciones reflejadas en sus ojos: incertidumbre, anhelo, remordimiento. Todo estaba ahí. Michael susurró que, aunque está en nuestra presencia, no tiene intención de herir a nadie, mientras acariciaba con ternura el dorso de mi mano. Pero no puede negar la autenticidad de sus sentimientos. Experimenté complicaciones al tragar. En mi cabeza se desataba un remolino de sentimientos opuestos. Y estaba segura de que mi postura era la correcta. Había una unión entre nosotros. Algo tangible, verdadero e irrefutable. No obstante, esta situación no era la adecuada. ¿Verdad? La mujer era la madrastra de él. ¿Quién era el hijo de David? No era posible realizar esa acción. Sin embargo, al observarlo, el contacto cálido de su mano hacía latir mi corazón más rápido. Descubrí que carecía de la determinación necesaria para distanciarme. En este instante, no es posible. En el momento en que nos encontrábamos al límite de algo que se sentía tan profundo, tan genuino, estoy completamente perdido acerca de cuál ruta debo tomar. Murmuré en voz baja, apenas audible. Mako se aproximó más a mí, agarrando mi mano con firmeza. De forma tranquila expresó que no es necesario solucionar todo en este momento, aunque es inevitable, manteniendo viva la esperanza de que todo seguía igual. Las palabras que intercambiamos quedaron suspendidas en el ambiente, cargadas con el significado de lo que evitábamos decir. En ese momento me di cuenta de que estábamos en lo correcto. No podíamos continuar evitando el hecho de que la tensión entre nosotros había crecido considerablemente durante un largo periodo y ahora, finalmente, era palpable. Antes de lograr expresar algo más, ya no había posibilidad de retroceder. Mako se aproximó a mí, sus labios rozando suavemente los míos. El beso fue delicado, cargado de incertidumbre, como si se me brindara la oportunidad de retractarme. Aunque no lo hice. En vez de eso, correspondí al beso y con mi mano acaricié la nuca de la persona, atrayéndola hacia mí. Ese beso contenía todas las emociones no expresadas que habían ido creciendo entre nosotros: anhelo, incertidumbre, remordimiento y algo más intenso. Algo que parecía ser amor. En ese instante, no me preocupaba el significado ni el destino de lo que estaba por venir. No tenía idea de lo que vendría. Pero eso no me importaba en absoluto. Al separarnos, los dos teníamos dificultad para respirar. Nuestras frentes se tocaban y tomábamos conciencia de la acción que acabábamos de llevar a cabo. Sin embargo, en vez de experimentar remordimiento, experimenté una sensación distinta: tranquilidad. Era reconfortante que la tensión entre nosotros se hubiera calmado por fin. Que ya no estuviéramos fingiendo. Michael me observó fijamente. Sus ojos mostraban una combinación de sentimientos. En un tono apenas audible, preguntó cuál sería la siguiente acción a tomar, demostrando cierta incertidumbre al no tener una respuesta clara. Solo tenía certeza de que la dinámica entre nosotros había sufrido modificaciones irreversibles. No obstante, al tomar su mano, me percaté de que no quería volver atrás. Sin meditarlo, solté estas palabras de repente: aún no ha finalizado. Incluí: encontraremos una solución. Una sensación de tranquilidad me invadió al ver su sonrisa. Algo que no experimentaba desde aquella mañana en el baño. Sea cual fuese el significado de esto, lo afrontaríamos juntos. Y la historia aún no había llegado a su fin. Los días posteriores se convirtieron en un cúmulo de instantes apacibles. Intercambios de miradas y sentimientos no expresados que perduraron entre Mako y yo. Después de ese primer beso, los dos sabíamos que habíamos superado un límite. En vez de experimentar remordimiento o pesar, sentíamos un alivio. Como si la tensión que habíamos sentido durante semanas se hubiera desvanecido. A pesar de esa sensación de alivio, también comprendimos claramente que nuestras vidas habían cambiado para siempre.
David seguía ausente por cuestiones de trabajo, lo que dejaba a Mako y a mí solos en casa con frecuencia. Los momentos de calma que pasábamos juntos cobraban una nueva importancia. Cada gesto, cada mirada, parecía estar cargada de interrogantes no formuladas. ¿Cuál era la importancia de esto para nuestro grupo? ¿Cuál era nuestro rumbo? Y, sobre todo, ¿por cuánto tiempo podríamos mantener esta información en secreto? Al atardecer. Algunos días después de ese primer gesto de cariño, Michael y yo nos encontrábamos de nuevo en el patio trasero, contemplando la puesta de sol. En el jardín, una tenue luminosidad dorada se reflejaba, y el ambiente mantenía la agradable temperatura de las últimas horas de la jornada. Nos encontrábamos en una rutina, dedicando las tardes a conversar sin un tema específico, disfrutando de la presencia del otro en un silencio especial que surge cuando dos personas están muy unidas. Mako se encontraba a mi lado, con nuestras rodillas en contacto, sintiendo el calor de su piel que me provocaba sensaciones conocidas. Notaba cómo me observaba. Y al cruzar miradas, esbozó una sonrisa delicada y titubeante que aceleró los latidos de mi corazón. Su voz preguntó si podía hacer una pregunta. Con seguridad. Respondí con determinación mientras la guiaba, ordenando sus pensamientos. Antes de compartir tus ideas, ¿has considerado las implicaciones de esto para nuestro grupo? Tuvo problemas para tragar saliva. Su corazón latía con intensidad. En su pecho. Algo que la hacía reflexionar constantemente. Pero no había deseado comunicar esos pensamientos en voz alta. No había deseado afrontar la verdadera situación que se desarrollaba entre nosotros. En efecto, admití que mi voz resultó más suave de lo previsto. Aunque dudo de poseer las soluciones. Mostró su acuerdo con entendimiento. Su atención se mantenía concentrada en el piso. Sin compañía. Prefiero que no pienses que esto es solo una etapa pasajera o algo similar. Mis sentimientos hacia ti van más allá de lo que deberían. Y sé que esta situación es compleja. Pero no puedo lidiar con lo que siento por tus palabras. Se desplazaban en el ambiente, llevando consigo la carga de todo lo que habíamos guardado en silencio. Experimenté una sensación de asfixia mientras revelaba la verdad, sintiendo un dolor agudo en la garganta. Me preocupaba por él en exceso. A pesar de ello, experimentaba un gran miedo ante las consecuencias que eso acarreaba para nosotros. Para nuestro futuro. Para mi relación con David. Expresé con voz insegura mi preocupación por ti. No obstante, esta situación trasciende nuestra vivencia personal. Allí se encuentra David, que es tu progenitor y mi compañero en esta travesía llamada vida. Al darse cuenta, la actitud de Mako cambió repentinamente. Su rostro reflejaba tensión y su mandíbula se tensó al asentir. Comprendo. No quiero lastimar a nadie. Pero no quiero fingir que lo que está ocurriendo entre nosotros carece de relevancia. Traté de encontrar las palabras precisas mientras me mordía el labio. Nuestro vínculo era genuino y profundo. Pero las consecuencias se acercaban. No tenía intención de lastimar a David ni de traicionarlo. Aunque la conexión con Mako era innegable. No estoy seguro. ¿Cuál sería la elección adecuada? Murmuré en voz baja. Apenas escuchaba mi voz. Sin embargo, soy consciente de que ya no puedo hacer caso omiso a esta situación. La mirada de Mako estaba llena de diversas emociones cuando me observó. Con una combinación de miedo y deseo. Esperanza extendió con cuidado su mano y unió sus dedos con los míos. A diferencia de los míos. Ese leve contacto provocó una sensación de calma en mi interior. Vamos a solucionarlo estando presentes en el momento, mencionó con suavidad. Mientras su dedo pulgar acariciaba la parte de atrás de mi mano. Asentí con firmeza, sintiendo como mi corazón se llenaba de convicción ante lo que acababa de decir. En ese momento preciso, todo adquirió una claridad inusitada, el temor, la confusión, la incertidumbre. Se desvanecieron por completo, dando paso a una serena sensación de entendimiento. Aunque no teníamos todas las respuestas. Eso no era lo relevante. Lo primordial era nuestra unión en esta vivencia y el aprecio mutuo era lo más importante. Guardamos silencio por un tiempo.
contemplando cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte. Las sombras se desplegaban con gracia sobre el jardín. Mientras el ambiente se sumía en un silencio hondo, el único sonido perceptible era el lejano trino de los grillos. Al caer la noche, apoyé mi cabeza en el hombro de Mako mientras el día llegaba a su fin. Al percibir el continuo vaivén en su pecho al respirar, experimenté una sensación de tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. A pesar de mi anhelo de quedarme en ese momento, la realidad se imponía constantemente. En pocos días, David volvería a su hogar. Y la perspectiva de enfrentarlo me generaba una gran inquietud. ¿De qué manera podría enfrentarlo visualmente? Considerando los acontecimientos entre Mako y yo, ¿de qué manera podía aparentar que todo transcurría con normalidad cuando, en verdad, nada estaba en su lugar? En los días que siguieron, Mako y yo tratamos de mantener un ambiente relajado, sin anticipar lo que sucedería. Aunque era una tarea difícil, resultaba imposible ignorar la verdadera naturaleza de nuestra situación. La fuerte conexión entre nosotros era evidente. Sin embargo, la carga de culpa que conllevaba empezaba a abrumarme una noche. Justo antes del regreso de Abid, encontré recostada en la cama, contemplando el techo, con la mente llena de pensamientos de los cuales no podía deshacerme. En medio de un silencio absoluto en la casa, solo se percibía el suave murmullo del aire acondicionado, que se activaba y desactivaba sin cesar, impidiéndome conciliar el sueño. Mis pensamientos seguían fluyendo en dirección a Mako, recordando cómo me había acariciado, besado y provocado emociones que me mantenían en un estado de confusión, debatiéndome entre mis sentimientos hacia él y mi fidelidad hacia David. Decidir entre uno de ellos y enfrentar la posibilidad de perderlo resultaba una carga emocional demasiado intensa. Mientras me encontraba acostada, inmersa en mis pensamientos, percibí un leve ruido. Al llegar a la entrada de la habitación, experimenté una sacudida en el pecho y mi ritmo cardíaco empezó a acelerarse. Con un paso enérgico, la voz de Mako se escuchó al otro lado de la puerta. Serena pero con una determinación innegable. Deslicé mi voz con delicadeza, susurrando en voz baja. Con paso pausado, la puerta se abrió y Mako hizo su entrada, mostrando un semblante serio. Después de cerrar la puerta, se dirigió hacia la cama, tomando asiento en el borde por un breve momento. Guardamos silencio, sintiendo la carga de las palabras no dichas suspendida en el aire entre nosotros. En un tono apenas audible, con la mirada clavada en el piso. He estado meditando sobre tus comentarios acerca de David. Entiendo que esto puede resultar difícil, no quiero que te veas obligado a tomar una decisión. Con toda la honestidad en sus palabras y el corazón lleno de emoción. Michael. Siento un profundo amor por ti. De pronto, interrumpió la conversación que estaba teniendo. Emitía un tono seguro, aunque lleno de sentimiento. Desconozco el momento exacto en que sucedió ni los detalles. Pero siento un profundo amor por ti. Aunque reconozco que la situación no es equitativa. Te pido que vivas la misma experiencia. Aunque era esencial que la entendieras. Las palabras que dijo me golpearon con la intensidad de un puñetazo en el corazón y, por un momento, me dejaron sin respiración. Tenía una intuición. Comprendía sus sentimientos. Sin embargo, escucharlo verbalizarlos, admitir la fuerza de sus emociones, provocó que todo adquiriera una perspectiva distinta. También te amo. Murmuré esas palabras, huyendo antes de que pudiera contenerlas. La mirada de Mako revelaba sorpresa y una auténtica ilusión al posarse en mí. Mi corazón latía con fuerza mientras asentía. Claro que sí. Me encargaré de eso. No obstante, esto no hace que las situaciones sean más sencillas. En un momento de calma, me di cuenta de que no tenía ninguna palabra que compartir. En ese instante, pensé que había alcanzado una resolución, deshice las sábanas y con la mirada. Le pedí que se acercara a mi lado. Al meditar en el asunto, comprendo que mi decisión estuvo influenciada por sentimientos en lugar de una racionalidad evidente. Aunque en ese momento,
Eso no me importaba. Comprendió de inmediato mi mensaje y se sumó a mi causa. Me acerqué hacia él y le di un beso. Sobrepasó todas mis expectativas y resultó tan impresionante que me dejé llevar completamente. Sentí una liberación. Como si hubiera tomado la elección adecuada al fin. Sin embargo, tal como apareció, desapareció. Me puedo figurar lo emocionante que resultó para él. Lo comprendí en ese instante. Al pasar un minuto, él alargó su mano y tomó la mía. Por un instante, nos quedamos sentados, mirándonos mutuamente, sintiendo la carga del mundo sobre nuestros hombros. Con calma y determinación en su tono, expresó: encontraremos una solución. Sea cual sea la situación, encontraremos una solución. En ese momento, confié en sus palabras. A pesar de que me enfrentaba a una decisión pendiente y ya sabía cuál era la opción correcta cuando David regresó por la mañana. En la casa se percibía una calma perturbadora. Como si el silencio anunciara lo que estaba por venir. La carga de lo que había ido desarrollándose entre Mako y yo era evidente. Flotando en el ambiente como una neblina de la que ninguno de los dos podía liberarse. Con la vuelta de David, intuíamos que las circunstancias se transformarían. No obstante, no habíamos percibido que nuestra relación ya no se limitaba a ser madrastra e hijastro, sino que habíamos ingresado a un territorio desconocido lleno de sentimientos complejos. A pesar de mis esfuerzos por relegarlo a lo más profundo de mi pensamiento, persistía, esperando la vuelta de David. Su regreso se caracterizó por un afectuoso abrazo, un beso en la mejilla y la cotidiana costumbre familiar de ponernos al tanto de los pocos días de separación. Su actitud alegre y despreocupada contrastaba notablemente con la tensión silenciosa entre Mako y yo, mientras creaba un ambiente de rutina en mi casa. Notaba que algo me oprimía por dentro. Cada vez que Mako y yo nos mirábamos, sentíamos la carga de lo pendiente. Y con la vuelta de David, la complejidad de nuestra situación se hizo más abrumadora esa noche tras la cena. David sugirió que nos ubicáramos en la sala para ponernos al corriente. Acepté con determinación, tratando de mostrar una sonrisa mientras me sentaba en el sofá, sintiendo como mi corazón latía con intensidad. Michael se sentó delante de mí, mientras nuestros ojos se cruzaban. La comunicación entre nosotros se iba perdiendo, eclipsada por la presencia constante de David, quien no paraba de hablar en relación a su reciente viaje y la cantidad de tareas pendientes que le esperaban. El bullicio insignificante llenaba el ambiente. Sin embargo, mi enfoque se desvanecía. Al final, David se marchó para responder una llamada de trabajo, dejándonos a Mako y a mí solos en la misma habitación. Un silencio abrumador se hizo presente. Y en ese momento, ninguno de los dos se atrevió a romperlo. Mako se removió incómodo en la silla, con las manos entrelazadas, como si estuviera tratando de crear un espacio entre los dos. Incliné la cabeza, notando cómo la responsabilidad me invadía por completo. Comprendo la situación, pero no podemos seguir adelante sin contar con la aprobación de David. No es justo con él, verdaderamente no es digno de ello. Mako se paró y volteó para dirigirme la mirada. ¿Cuál es el mensaje que estás transmitiendo? Inhalé profundamente, notando cómo la carga de mis siguientes expresiones se instalaba en mi pecho. Es imperativo encontrar una solución a esta situación. No podemos continuar en esta incertidumbre. Durante un extenso instante, su mirada se posó en mí con una expresión que combinaba sufrimiento y entendimiento. Estás en lo correcto, susurró con calma. ¿Cuáles son las implicaciones de eso para nuestro caso? Sin tener una respuesta. La idea de elegir entre David y él se volvía imposible. Pero sabía que no podía seguir en la oscuridad, si no actuábamos de inmediato. La verdad saldría a la luz de una manera que lastimaría a todos los involucrados. No tengo una respuesta definitiva todavía. Respondí, hablando con total franqueza. Apenas escuchaba mi voz. Pero es esencial ser honestos con uno mismo. Tenemos que descubrir la auténtica interpretación de lo que compartimos. Sí, cual sea su naturaleza. Mako asintió con la cabeza, aunque era evidente la tristeza en sus ojos.
Se aproximó hacia mí con firmeza. Cuando se acomodó a mi lado en el sofá, su mano encontró la mía y juntos nos sumergimos en un silencio que nos envolvía. Al llevar el peso de nuestra circunstancia en tus hombros, resultabas acogedor y tranquilizador. Me encontré inclinándome hacia él, apoyando mi cabeza en su hombro. Expresó un deseo de que las situaciones fueran diferentes. Susurró a sí mismo, respondiendo con amabilidad. No obstante, la ilusión no puede perdurar para siempre. Mantengámonos tranquilos. Sentados. Durante un instante. En la sala de estar. David hablaba en voz alta, creando un ambiente tranquilo que presagiaba la llegada de la tormenta. Estaba consciente de que, en algún momento, nos veríamos obligados a hacerle frente. Al día siguiente por la mañana, coincidí en la cocina con Mako mientras David salía rumbo al trabajo. El mutismo que reinaba entre nosotros reflejaba todo aquello que aún no habíamos comunicado. La tensión se hacía cada vez más intensa. El impulso de comunicarse y tomar decisiones era evidente. Sin embargo, las palabras se resistían a ser expresadas. Por último, decidí interrumpir la quietud con estas palabras. Me parece importante que tengamos una conversación. Mako asintió con seriedad en su rostro. Por supuesto. He experimentado esa misma circunstancia. Pensando. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Con el peso de nuestra conversación entrelazada. Inicié con voz temblorosa expresando mi amor por David. Sin embargo, no puedo ignorar lo que ha estado ocurriendo entre los dos. Eres muy importante para mí. Mako es una gran parte de mi vida. Pero me resulta difícil encontrar un equilibrio con mi matrimonio con tu padre. Inclinándose hacia adelante, Mako apoyó los codos en la mesa. Mi intención no es causarte daño. Sin embargo, tampoco quiero separarme de ti. Las palabras me golpearon con fuerza y noté cómo las lágrimas querían salir en mis ojos. Tampoco quería soltarlo. No obstante, la realidad de la situación era evidente. Era imposible seguir así sin que todo se derrumbara. Creo que es imprescindible que nos detengamos un instante, dije con serenidad. Aunque mi voz mostraba inseguridad, debemos analizar qué está ocurriendo. Tomémonos nuestro tiempo. Quizás sea necesario retroceder un poco durante un tiempo. La expresión de Mako se desvaneció, revelando el sufrimiento reflejado en su mirada. Reiteró con emoción en su voz, retroceder un poco. Con el corazón apesadumbrado. Asentí. En mi opinión, esa es la única manera de entenderlo. Resulta imprescindible ser sinceros con nuestras emociones. Y esto se vuelve imposible si continuamos guardándole secretos a David. Durante un extenso periodo, Michael guardó silencio, fijando su vista en la mesa frente a él. Observé la lucha reflejada en su semblante. Una lucha que también era mía. En lo más íntimo de mi ser. Por fin dejé escapar un suspiro de aprobación. Con tranquilidad. Está perfecto. Susurró. En caso de que lo creas conveniente. Me puse a disposición para ayudar. Al aceptar tu decisión. Michael. No quiero separarme de ti. Pero es esencial que seamos honestos. Junto a nosotros y en nuestra interacción. Levantó la mirada hacia mí. Sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y comprensión. Aunque no quiera separarme de ti. Estoy dispuesto a aceptar este camino si es lo que debemos recorrer. Después de la charla. Me sentía agotada pero, al mismo tiempo, reconfortada. Pues ya no era necesario fingir. Analizábamos la realidad de nuestra situación. Lo cual era el primer paso para comprender lo que nos deparaba en el futuro, aunque no sería fácil. Era la única opción que teníamos. Después de eso, Michael y yo decidimos mantener cierta distancia. Con el propósito de tener el tiempo suficiente para pensar en nuestras acciones. Fue una tarea difícil. Casi dolorosa. Pero era totalmente necesaria. Desconocía lo que depararía el porvenir. Aunque sabía que, sin importar las circunstancias, afrontarían los desafíos juntos en algún momento. Es necesario alcanzar una resolución. A pesar de que continuamos avanzando constantemente.
explorando las emociones complicadas que nos habían llevado a este punto. Me di cuenta de que, pase lo que pase, nuestra conexión especial seguiría existiendo. Aunque tuviera que cambiar mientras descansaba en la cama. Esa noche, mientras la tranquilidad del hogar me rodeaba, empecé a sentir una calma inusual que se apoderaba de mi ser. Aunque no era perfecto ni fácil. Era genuino. Y eso bastaba por ahora.